Hola, soy Alejandro Baró y es un gusto para mí tener este contacto. Creo que el arte llegó a mí, siempre dibujé mucho, era mi forma más natural de jugar. Sin embargo, mi primera gran aproximación fue a los 6 años de edad, cuando mi mamá me llevó al Museo Nacional de Bellas Artes. Desde ese momento entendí que ese era mi camino. Ya en mi adolescencia estudié en la Escuela Profesional de Artes y posteriormente me gradué de la Universidad de las Artes, ISA. Referente a la inspiración, me cautiva mucho las ciencias sociales, especialmente la historia. Me llama la atención cómo las sociedades contemporáneas dialogan con su pasado y cómo este también condiciona su presente. Raza, colonialidad, identidad y poder son conceptos que definen mi práctica artística. Hola, mi nombre es Enrique Baster, soy artista visual y aprovecho la ocasión para comentarles un poco acerca de mi trabajo y carrera artística, agradeciendo a la Galería Frank Slash la oportunidad de volver a exponer mi obra y dirigirme a ustedes. El arte ha sido para mí un modo de vida, prácticamente toda mi existencia ha estado relacionada con el arte, primero como estudiante y luego ya desarrollando mi carrera profesional. La historia del arte y la realidad misma son los ejes temáticos fundamentales para el nacimiento de mi trabajo, el cual se ha venido desarrollando desde el lenguaje de la abstracción y tiene el objetivo de profundizar, poetizar, reflexionar en temas de la realidad contemporánea y el arte mismo. Bueno, buenos días, un placer estar acá con ustedes, un placer participar en esta exposición en la galería. Y bueno, este video es un poco para compartir algunas experiencias y nociones un poco que van con mi trabajo. Llego al arte prácticamente por decisión propia, o sea, era un pasatiempo para mí el dibujo, un momento que no había mucho que hacer en casa, un momento incluso hasta de castigo familiar, a veces un poco niño inquieto al fin, el castigo que buscaba la familia era darme una hoja y ponerme a dibujar, y eso fue generando en mí una especie de gusto excesivo por el dibujo. De ahí entonces, bueno, con el crecimiento y el pasar de los años, pues ingresé entonces en la Academia de Arte, donde cursé 4 años en mi natal Camagüey, en la provincia de Camagüey, una de las provincias de Cuba. Y al graduarme de la academia, entonces vengo para La Habana a estudiar en la Universidad de las Artes, donde estudié 5 años y bueno, me quedé como profesor al graduarme. Un poco que en mi trabajo, la inspiración general de mi trabajo parte de procesos personales a los que yo le busco siempre un porqué. O sea, sucesos cotidianos, pueden ser políticos, éticos, religiosos, casi cualquier cosa que nos compete como personas. Pero como individuo siempre estoy sospechando y dudando qué hay detrás de cada postura, de cada decisión, de cada cuestionamiento que nos rodea como sociedad. Entonces un poco de ahí van mis trabajos, o sea, casi todos son una especie de planteamientos otros sobre procesos que están relacionados con nosotros. O sea, no todo es blanco y negro, no todo es frontal. La sociedad contemporánea se mueve en ese sentido, o sea, siempre hay historias en la sombra que me gusta un poco. No, o sea, por supuesto no las puedo esclarecer del todo, pero sí me gusta que el espectador mire con mirada un poco más incisiva esas cuestiones. Son como datos que voy soltando que todos conocemos, pero a veces no nos detenemos a analizar. Un poco por ahí va la inspiración general de mi trabajo. Por supuesto, siempre lo hago, o casi siempre lo he tratado de hacer desde una referencia al universo animal, porque me interesa mucho generar esas metáforas desde un universo a otro, que parte, por supuesto, de toda una herencia cultural que tenemos desde el mito, desde la fábula, con obras geniales desde la literatura o el cine que han sido mi inspiración, como puede ser Rebelión en la Granja de Orwell. Cuando era estudiante de la Academia de Arte comencé a desarrollar una obra fotográfica, asumiendo entonces esa técnica como un medio importante para expresar todas mis ideas y sentires.
Si bien fue una técnica importante dentro de mi carrera, en la actualidad trabajo la pintura y el collage. Este último ha sido fundamental, puesto que me permite abordar los archivos con los cuales trabajo de una forma activa, rasgando, recortando, pegando y recomponiendo. En mis pinturas y dibujos me interesa mucho la utilización de diversos materiales como portadores de contenido. El collage es una parte muy importante en mi obra, pero me gustaría señalar que por mucho tiempo el estudio e investigación propiamente de la pintura al óleo ha constituido un objetivo muy valioso para mí. Los materiales que he manejado hasta el momento en mi producción, soy un artista, me considero un artista muy tradicional. Aunque he en algún momento tocado o usado otros medios, generalmente me muevo por la pintura, por el dibujo y la escultura. Son como los tres medios predilectos en mi construcción de las obras. Generalmente el dibujo con mucho más fuerza, aunque últimamente la pintura me está haciendo un medio mucho más cómodo para expresar lo que estoy intentando buscar. Pero una particularidad en la pintura es que casi siempre son pinturas monocromáticas, porque me interesa que el espectador no se enamore de los colores, sino de la imagen como tal. Entonces los contrastes en blanco y negro me permiten eso, o sea, que la escena se esté leyendo desde una postura gráfica como tal, y siempre entonces quizás hay algún elemento en color que es detonante dentro de la escena, que es la que un poco cierra la historia de la composición. A grosso modo, por ahí por supuesto también la escultura la he utilizado generalmente en medios, o sea, en materiales como la resina o el mármol o el plomo. Tengo una pequeña serie en plomo que también he tenido la necesidad de usar algunos medios y algunos materiales otros que no son la pintura o el dibujo. Referente al futuro, me interesaría desarrollar una obra pictórica más literaria e incluso íntima. Personalmente no es algo que ahora mismo me apure, dado que ya llegará. El arte es un constante viaje interior y sé que el alma es más profunda que el cielo. En otros aspectos, el contexto europeo me resulta un espacio muy atractivo desde lo histórico, antropológico y artístico. Mi obra tiene un diálogo muy estrecho con el viejo continente. El futuro, en el plano artístico, me gustaría poder continuar desarrollando mi trabajo, mi carrera, que mi obra continúe interactuando de una manera orgánica y fluida en el mundo del arte. Actualmente yo no trabajo para proyectos futuros, o sea, voy trabajando a la medida de que mi misma experiencia de vida me va exigiendo que vaya construyendo obras. O sea, generalmente curso la vida normal y en mi estudio voy desarrollando mis trabajos, mis procesos en dependencia de mis experiencias propias. Por supuesto, eso después va a desencadenar con algunos proyectos, etcétera, pero bueno, realmente todo mi trabajo es como una especie de exorcismo personal donde voy a veces encontrando, descubriendo, analizando esos procesos que les comentaba y que voy materializando en trabajos, o sea, en series de obras, a veces lo miro desde una cuestión de retrospectiva como una sola gran serie que tiene varios momentos, que ha ido mutando, por supuesto, en las características o en las cuestiones que aparecen en las composiciones, pero generalmente es como un solo gran trabajo que se ha ido moviendo en el tiempo. Siempre asumí que llegaría a la pintura. Creo que eso era inevitable. En la actualidad estoy trabajando en un nuevo proyecto llamado Civilización. Son pinturas al óleo en grandes formatos, obras en las cuales reflexiono sobre los ideales de pureza e identidades. Me interesa demostrar todo un conjunto de complejas relaciones que se establecen entre diferentes culturas y sociedades, préstamos y apropiaciones. Reacciono contra los conceptos de nación y pureza. Hablo de una patria común, la humanidad. En el presente, para mí lo más importante profesionalmente es precisamente desarrollar mi obra. Yo privilegio mucho ese momento creativo en el que estoy pintando, dibujando, pensando y estudiando las ideas para mi trabajo.
Ese es un momento de mucha concentración y placer. Ya luego vienen otras alegrías, exposiciones, colaboraciones y eventos artísticos. Muchas gracias. Entonces, bueno, actualmente me encuentro trabajando en una serie de pintura, un poco en los formatos similares a los que están ahora en la galería compartiendo espacio, y también una pequeña serie de dibujos, o sea, una serie que tiene como particularidad en este caso donde el universo animal lo estoy dejando un poco descansar y estoy entrando entonces en una especie de paisajes que yo los llamo paisajes de cartón, que son escenas que voy construyendo con material, con cartón de embalar, como si fueran paisajes, micropaisajes, elementos, etcétera, que coloco entonces en una especie de maqueta y a través de una sesión fotográfica entonces selecciono algunos para hacer o las pinturas o los dibujos. Me interesa que sean pintura y dibujo y no fotografía porque me interesa que el espectador en un momento determinado empieza a leerlos y a descubrirlos como si fueran paisajes reales, o sea, como si estuviésemos inmersos dentro de ese paisaje de cartón, que al final es un paisaje falso, un paisaje que no es real, es como, o sea, muy, muy efímero. Y por supuesto son comentarios que parten mucho desde una cuestión contextual, una cuestión desde la propia experiencia de vida que tengo yo como artista en una sociedad particular como la mía, etc. Entonces, bueno, por ahí me estoy moviendo en ese momento. El arte espero que en el futuro siga respondiendo a las estructuras que ha tenido hasta el momento, que no se empiece, bueno, es indiscutible que va a suceder, pero bueno, sería muy feliz que el arte mantenga esa pureza, porque bueno, ahí están sucediendo cosas, cuestiones, que evidentemente la tecnología empieza a jugar a veces a favor, a veces en contra, como la inteligencia artificial, etcétera. Y bueno, son cuestiones que el artista va a tener que acomodarse a esas estructuras, a esas nuevas formas de hacer arte, a esos nuevos elementos que aparecen en escena y que tenemos que empezar a jugar con eso. Entonces el artista, como toda la sociedad, se tiene que ir adaptando, ir acostumbrando, apropiándose o no de esas nuevas herramientas para seguir haciendo un arte que al final el arte es una expresión sincera y necesita por lógica humanidad y no se puede hacer desde una cuestión matemática o tecnológica como puede ocurrir en algún momento. Espero que el arte en Cuba y en el resto del mundo siga transcurriendo por una evolución natural que ha venido desde que el arte es arte, desde que lo conocemos como tal, desde que lo leemos como tal, desde que empezó a surgir con las estructuras que hasta el momento tenemos, y que bueno, que sigamos tratando de desarrollar futuras obras, futuros pensamientos acordes con las necesidades que van llevando la humanidad, porque realmente el arte es una expresión de la sociedad y más allá de ser un elemento mercantil o un elemento decorativo, es un elemento de pensamiento, es un elemento, un espacio de dialogar y un espacio para analizar cuestiones que a veces en la vida cotidiana se nos van, y bueno, ese pequeño rinconcito que yo llamo el arte está diseñado entre comillas para a veces analizarnos y ponernos a reflexionar, a pensar en todas las cuestiones, todas las manifestaciones del arte, o sea, no solo los artes visuales, sino desde la música hasta el teatro, el cine, la danza, o sea, todas están trabajando en que en ese momento en que estemos consumiendo, estemos también reflexionando un poco sobre nosotros y sobre el que estamos haciendo. Bueno, ha sido un placer para mí compartir con ustedes estas pequeñas ideas y nada, disfruten del trabajo.